gracias al PRI. Y mientras tanto, cada vez que algún líder priista abre la boca es para vanagloriarse de lo que el PRI ha hecho por México. Gracias al PRI hay estabilidad política, dice Beatriz Paredes. Gracias al PRI no hay polarización, insiste. Gracias al PRI el país no se ha hundido aún más ante el fracaso de los panistas, repite. La lideresa recorre la república dándose palmadas en la espalda mientras pide regresar al poder a un partido responsable de sus peores vicios. La priista denuncia la ineficacia y la inexperiencia de diversos funcionarios panistas, incapaces de limpiar el tiradero que su propio partido dejó tras de sí. Hay mucho de paradójico en su proceder porque existe otra lista de cosas vinculadas con el PRI que valdría la pena recordar. Hay otras contribuciones por las cuales la población debería estar menos agradecida. México arrastra un legado que no debería ser motivo de aplausos. México carga una herencia de la cual los priistas se distancian, pero de cuyo origen son responsables. Gracias al PRI, el narcotráfico se infiltra en el Estado y se enquista allí. A partir de la década de los 80, el negocio con la droga comenzó a crecer, y lo hizo con protección política, con la complicidad de miembros de la Policía Judicial Federal y agentes de la Dirección Federal de Seguridad, con la colusión de gobernantes de la Dirección Federal de Seguridad, con la colusión de gobernadores como Mario Villanuevas y otros dirigentes priistas de narcomunicipios y estados fronterizos. A lo largo de los años, la estructura política del priismo provee un caparazón al crimen organizado que avanza no a pesar del gobierno, sino en buena medida gracias a él. Cuando los panistas llegan a la presidencia, encuentran un estado rebasado, se enfrentan a autoridades estatales cómplices, se topan con policías infiltradas, apelan a procuradurías indolentes, y sin duda, tanto la administración de Vicente Fox como la de Felipe Calderón no han encarado el reto de la mejor manera. El primero por omisión y el segundo por falta de previsión, pero lo innegable es que no son responsables del problema, lo heredan. Hoy los priistas culpan al gobierno panista de aquellos que ellos mismos engendraron. Gracias al PRI hay alguien como Joaquín Gamboa Pascoe y lo que representa, líder vitalicio electo para liderar la Central Obrera hasta el 2016, líder hasta la muerte, encumbrado después de una votación fast track y por aclamación, rodeado en evento tras evento de mujeres, bailando en bikini, meciéndose al son de las maracas y las fanfarrias y las porras, impasible ante los reclamos por los lujos que despliega y los relojes que ostenta, y en sus reuniones Beatriz Paredes no alza la voz para cuestionar las prácticas antidemocráticas del corporativismo, sino que niega su existencia. Argumenta que México ha cambiado y que los trabajadores son libres y merecen respeto, cuando lo ocurrido en ese evento es señal de la podredumbre de siempre, la genuflexión de siempre, la alianza de siempre, el pacto de siempre. El liderazgo del PRI ofrece prebendas a cambio de apoyo político. Tan es así que sin ningún rubor, Gamboa Pascoe sostiene que hizo cuentas con Paredes para incrementar en el próximo proceso electoral el número de posiciones en el Congreso de Integrantes setemistas. Así, el PRI ratifica su preferencia por las prácticas de Pleistoceno. Gracias al PRI, el gobierno se percibe como un botín compartido. El PRI permite que quien llegue a algún puesto, desde hace décadas, piense que está allí para enriquecerse, para hacer negocios, para firmar contratos, para embolsarse partidas secretas, para otorgar concesiones y recibir algo a cambio. Solo así se explica la colina del perro, construida por José López Portillo. Solo así se explica la fortuna acumulada en las cuentas suizas de Raúl Salinas de Gortari. Solo así se entiende el reloj de $70,000 que porta Carlos Romero de Champs. Solo así se comprende el guardarropa de Loester Gordillo. Gracias al PRI, gran parte de la población considera que la corrupción es una conducta habitual y aceptable que acompaña a la función pública. Gracias al PRI, el petróleo de los mexicanos se vuelve propiedad de los políticos. Pemex Gate, el famoso desvío de recursos de la empresa a la campaña presidencial de Francisco Labastida, fue apenas el botón de muestra, el primer caso conocido de los muchos que faltan por conocer. Pemex Gate solo puso en evidencia lo que miles de mexicanos ya sabían. El PRI usaba a la empresa petrolera como cochinito particular y chequera personal. El petróleo cubría las cuentas del partido en el gobierno y los gastos que tuviera que sufragar para permanecer allí. Los pesos del petróleo pagaban teléfonos y toldos, mantas y maracas, camiones y comidas. El patrimonio nacional permitía el patronazgo político del partido oficial. En cada elección el candidato pedía y Pemex disponía. El candidato solicitaba y Pemex desviaba. El candidato exigía y la promoción y el sindicato armaban la triangulación. Pemex Gate solo puso sobre mesa lo que miles de mexicanos creían que ocurría debajo de ella. El PRI transfería dinero de la empresa a los bancos y después a las rifas y después a las esposas y después a los comités distritales. Desde la campaña presidencial de Francisco Labastida, Pemex comenzaba a oler mal. Ya varios personajes habían denunciado las mordazas y las amenazas, las desviaciones y las irregularidades.
Ya despertaba sospechas que el exdirector de administración de Pemex fuera el vicecoordinador de la campaña de Francisco Labastida. Ya afrontaban preguntas sobre los recursos destinados para enfrentar demandas judiciales y cubrir incumplimientos laborales. Ya desataba dudas que dirigentes petroleros cobraban sueldos en Pemex Gate al mismo tiempo que desempeñaban cargos públicos. Ahora el país sabe que, aprovechando el rubro de servicios generales, Pemex permitió que el sindicato petrolero triangulara dinero con fines electorales. Gracias al PRI, la impunidad se volvió una costumbre. El PRI inauguró un sistema para compartir el poder basado en la protección política a sus miembros, al margen de las leyes que violan, los estudiantes que asesinaban, los desfalcos que cometían, los robos que encabezaban, los desvíos que ordenaban. La lista es larga y escandalosa. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Mario Marín, Arturo Montiel, Jorge Hank Ron, Roberto Madrazo, Emilio Gamboa, José Murat, Ulises Ruiz. Y para protegerse a sí mismos promulgaban leyes a modo, saltaban de puesto en puesto, intimidaban a periodistas, negociaban amparos, compraban apoyos y corrompían jueces. Todos ellos orgullosos de lo que siguen llamando la máquina del PRI, esa que sirvió durante 71 años y todos sabemos lo que es, todos sabemos cómo funciona, todos hemos sentido su peso, es el ratón loco, la urna embarazada y la boleta quemada, es la destrucción de paquetes electorales después de la elección de 1988 y la pérdida de toda prueba, es la caída del sistema y la complicidad de tantos para permitirlo, es la voz de Carlos Salinas de Gortari diciendo que no veía y no oía a quienes lo criticaban, es la imagen del gobierno con los ojos cerrados y los oídos tapados, es la consigna de ignorar e intimidar a Cuauhtémoc Cárdenas sin respiro durante años. Es la orden de espiar a sus asesores, intervenir sus líneas telefónicas, interrumpir su ascenso. Es el odio personal de Salinas hacia el cardenismo convertido en política pública a lo largo de su sexenio. Es cada anuncio lacrimógeno del Programa Nacional de Solidaridad. ¿Qué es la maquinaria del PRI? Es la larga lista de llamadas que se hacían desde la Secretaría de Gobernación en favor del tapado y en contra de sus adversarios. Es la cena de recolección en casa de Antonio Ortiz Mena en 1994, durante la cual Carlos Salinas de Gortari pidió dinero para apoyar la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Es la charola que se pasó entre la cúpula empresarial. Es la oferta de $50 millones que hizo Emilio Azcárraga Milmo para compensar sus ganancias. Es la mano dura de Hacienda contra los que evadían los pagos del PRI. Es la avión particular que se le presentaba al candidato. Es la autoridad que creaba monopolios y que amenazaba con deshacerlos si no se demostraba lealtad al presidente en turno. Es el Banco de México rindiendo pleitesía a las directrices económicas de los Pines durante 1994. ¿Qué es la maquinaria del PRI? Es la orden de ordeñar la obra pública durante el ciclo electoral. Es la telenovela tabasqueña de Roberto Madrazo y 13 cajas que documentan cuánto pagó para comprar su elección a la gubernatura de Tabasco en 1994. Es la famosa fotografía de un hombre con pistola presionando a priistas durante la elección primaria de PRI en ese mismo año. Es el cheque de Procampo y la promesa de Progresa. Es la distribución de despensas y repartición de pollos. Es la torta y el refresco al final del mitin. Es el operador que ofrece vacunas a cambio de votos. Es el gobernador que manda a los maestros a marchar a la capital para desquiciarla. ¿Qué es la maquinaria del PRI? Es la simbiosis partido-gobierno que, en la elección del año 2000, le ofreció a Francisco Labastida el Campo Marte como estacionamiento particular para su helicóptero. Es la complicidad cotidiana que convertía a funcionarios públicos en asesores de su campaña. Es el servicio civil que, durante décadas, sirvió al partido en el poder. Es la conversión de embajadas y consulados que representaban a México en oficinas de relaciones públicas del PRI. Es el veto de embajadores e intelectuales incómodos en eventos en el extranjero. Es la transformación de tecnócratas en talacheros de campañas políticas sexenio tras sexenio. ¿Qué es la maquinaria del PRI? Es la mancuerna con los medios que convirtió a Cuauhtémoc Cárdenas en un hombre invisible en la pantalla y en hombre perseguido en la prensa después de la elección de 1988. Es la censura editorial que llevó a la salida de Lorenzo Meyer en un programa de radio cuando criticó a Ernesto Zedillo durante su sexenio. Es la llamada telefónica que pedía la cabeza de un encuestólogo o un editorialista. Es la amenaza de quitar una concesión radiofónica o no renovarla. Es la presión para cambiar los titulares o los contenidos o las líneas editoriales. ¿Qué es la maquinaria del PRI? Es la participación de intelectuales en giras presidenciales. Es el financiamiento con ataduras, candados y bozales a centros de investigación. Es el esfuerzo por silenciar a quienes han alzado la voz. Es el intento por desacreditar a quienes no se ha podido domesticar. Es la amenaza de muerte a conciencias críticas en el sexenio salinista. Es el Estado que ofrece protección a empresarios leales y la supervivencia del más fuerte frente a quienes no lo son. Es el gobierno que abre la puerta de los Pinos a los cómodos 200 del empresariado nacional que les cobra cara a la entrada. Es el dictum de Carlos Jan González que se vuelve punto de partida para la participación en el gobierno. Un político pobre es un pobre político.